Hay un nombre que cada vez que hay una crisis económica siempre vuelve a salir a la palestra. Pasó en el 2008, volvió a pasar con la pandemia. Políticos, periodistas, todo el mundo lo menciona. Keynes. Para algunos es la solución, para otros el problema. Pero a ver, ¿quién fue realmente John Maynard Keynes? ¿Y cómo es posible que las ideas de un economista británico de hace casi un siglo sigan en el centro de todos los debates? Pues para entenderlo tenemos que hacer un viaje en el tiempo, a un momento en que el mundo sencillamente se vino abajo. Vamos a imaginarnos la escena. No es una simple crisis en la bolsa, no. Es un colapso total de la confianza. Después del crash de Wall Street, el pánico se extiende como la pólvora por todo el mundo. Los bancos, que parecían indestructibles, quiebran de un día para otro, llevándose los ahorros de millones de personas. Las fábricas cierran, el paro se dispara. No hablamos de números, hablamos de gente en la calle, de colas para conseguir comida, de pura desesperación. Era la Gran Depresión. Y lo peor de todo es que las teorías económicas de la época no solo no daban respuestas, es que parecían un chiste de mal gusto. Resulta que hasta ese momento el pensamiento económico se basaba en una idea que sonaba muy lógica, la ley de Say. Dicho de forma sencilla, venía a decir que la economía era como una máquina perfecta que se arreglaba sola. El simple hecho de producir cosas generaba el dinero suficiente para comprarlas. Se pensaba que un desajuste se corregiría solo, gracias a la famosa mano invisible del mercado. Una depresión que durase años, según los libros, era teóricamente imposible. Y ahí estaba el gran problema, ¿no? La teoría decía una cosa, pero la realidad, en las calles, con millones de personas sin trabajo y sin poder comprar ni lo básico, gritaba todo lo contrario. El abismo entre los libros y la vida real era gigantesco. Los economistas de entonces decían, tranquilidad, hay que esperar, los salarios bajarán y todo volverá a la normalidad. ¿Esperar? La gente no podía esperar más. Hacía falta, urgentemente, una nueva forma de ver las cosas. Y esa nueva idea llegó de la mano de un hombre que no era para nada un economista típico, un pensador que se atrevió a hacer lo impensable, decir que el sistema no se arreglaba solo y que los cimientos de la economía clásica simplemente estaban mal. John Maynard Keynes no era para nada el típico académico encerrado en su despacho. Era una especie de hombre del Renacimiento. Sí, era profesor en Cambridge, pero también era el alma del círculo de Bloomsbury, codeándose con artistas y escritores. Era un inversor brillantísimo que hizo una fortuna, la perdió y la volvió a hacer, así que entendía los mercados como pocos. Ella había avisado al gobierno británico del desastre que sería el Tratado de Versalles, pero sobre todo era un tipo práctico, famoso por una frase genial: cuando los hechos cambian, yo cambio de opinión. ¿Usted qué hace? Y aquí es donde suelta la bomba. Su gran idea herética. Fue un giro de 180 grados. Mientras todos los economistas buscaban el problema en la producción, en los costes, él dijo, oigan, que están mirando en el lugar equivocado. El problema no es que se produzca demasiado. El problema es que la gente ha dejado de gastar. La crisis era un colapso de la demanda. Y su solución era aún más radical. Si la mano invisible del mercado está paralizada, hace falta una mano bien visible. El Estado no podía quedarse quieto, tenía que intervenir. Esta idea fue el epicentro de lo que se llamó la revolución keynesiana, una teoría pensada para entender y, sobre todo, para luchar contra las crisis económicas. Vamos a ver cómo proponía romper ese círculo vicioso. Keynes se dio cuenta de lo que llamó la paradoja del ahorro. Pensemos un momento. Si las cosas se ponen feas, lo más racional para cualquiera es ahorrar más y gastar menos, ¿verdad? Pues el problema es que si todo el mundo hace lo mismo a la vez, el resultado es un desastre. Es una pescadilla que se muerde la cola. La gente no gasta por miedo a perder el trabajo y como no gasta, las empresas venden menos y tienen que despedir a más gente. La economía entra así en una espiral mortal de la que no puede salir sola. El motor simplemente se ha calado. ¿Y entonces cómo se arranca ese motor otra vez? La respuesta de Keynes fue muy directa. Si la gente y las empresas no pueden o no quieren gastar, alguien tiene que hacerlo. Y ese alguien es el Estado. La idea era que el gobierno se pusiera a gastar dinero, en carreteras, en hospitales, en lo que fuera, aunque tuviera que endeudarse para ello. Así se crea empleo directamente, esa gente con un sueldo vuelve a comprar en las tiendas venden más y piden más a las fábricas. Y las fábricas, para producir más, contratan a más gente. La rueda empieza a girar de nuevo. Todo esto lo recogió en su obra cumbre, La Teoría General, publicada en 1936. El libro salió en plena Gran Depresión y fue un bombazo. No solo dio un diagnóstico y una cura para la crisis, sino que, de paso, fundó la macroeconomía moderna. Conceptos como el PIB o la demanda agregada, que hoy nos suenan de todos los días, nacieron prácticamente ahí. Vamos, que cambió las reglas del juego para siempre. Para ilustrar su idea usó una metáfora muy famosa y provocadora. Dijo algo como que si el gobierno enterrase botellas llenas de billetes y pagara a la gente para desenterrarlas, se acabaría el paro.
A ver, suena absurdo, y él lo sabía. Su objetivo no era defender que se hicieran cosas inútiles. Lo que quería demostrar de forma muy gráfica es que en una depresión lo importante no es en qué se gasta el dinero, sino que se gaste. El simple hecho de pagar a alguien por hacer algo, lo que sea, pone dinero en circulación, y es infinitamente mejor que tener a esa persona en casa, sin ingresos y sin consumir. Pero lo más increíble es que estas ideas no se quedaron en un libro, saltaron de las páginas y le dieron forma al mundo de la posguerra. Y su influencia, como veremos, llega hasta hoy. Fijémonos en la cronología. Tras el libro, Keynes se convierte en una figura mundial. En el 44, en la conferencia de Bretton Woods, es uno de los cerebros que diseña el nuevo orden económico para evitar otra catástrofe. Y durante las siguientes 3 décadas, sus ideas se convierten en la receta oficial en todo Occidente. Fue una época de crecimiento espectacular, con pleno empleo y una clase media en auge, la llamada Edad de Oro del capitalismo. Y su legado sigue muy presente. Fue uno de los arquitectos de 2 instituciones que nos suenan a todos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. La idea era tener una red de seguridad global para que la crisis de un país no arrastrara a todos los demás. O sea que su huella es estructural, está en los cimientos de la economía mundial de hoy. Esta es una de sus citas más potentes. Keynes sabía que las ideas tienen un poder enorme, que moldean el mundo mucho más de lo que la gente práctica, como los políticos o los empresarios, se cree. Lo que venía a decir es que, nos demos cuenta o no, las decisiones que se toman están casi siempre basadas en las teorías de algún pensador del pasado. Las ideas para Keynes eran las que de verdad mandaban. Pero claro, una idea tan revolucionaria que daba tanto poder al Estado para meterse en la economía no iba a quedar sin respuesta. El keynesianismo abrió un debate que a día de hoy sigue más vivo que nunca. La oposición más fuerte vino de la llamada Escuela Austriaca de Economía, y su principal defensor fue Friedrich Hayek. Su argumento era básicamente todo lo contrario al de Keynes. Decían que la intervención del Estado, lejos de arreglar las cosas, las empeoraba. Que al gastar y manipular la economía, lo único que se consigue es distorsionar las señales del mercado y provocar crisis aún peores en el futuro. Para los austríacos, que la gente ahorrara masivamente no era un problema, sino una señal muy valiosa. Era el mercado diciéndole a los empresarios: oye, para de producir esto que la gente ya no lo quiere, invierte en otra cosa. Veían la recesión como una especie de limpieza, dolorosa, sí, pero necesaria. Y el gasto del gobierno era como darle un calmante a un enfermo en vez de curarlo. Alivia el síntoma, pero el problema sigue ahí y además genera inflación y una deuda pública enorme. Y hay que decir que el prestigio de Keynes se llevó un buen golpe en los años 70. Apareció un fenómeno económico muy raro que nadie sabía explicar: la estanflación, es decir, la peor combinación posible. La economía estancada, con mucho paro, y a la vez una inflación altísima. Los modelos keynesianos se quedaron sin respuesta, y fue entonces cuando las ideas de libre mercado de Hayek y otros volvieron con muchísima fuerza. Pero la historia es curiosa, porque, a pesar de las críticas, cada vez que llega una crisis económica de las gordas, la financiera de 2008, la del euro, la de la COVID, adivinen de quién se vuelve a hablar. Exacto, de Keynes. Cuando el pánico lo paraliza todo, los gobiernos, sean del color que sean, vuelven a sacar su libro de recetas y se ponen a gastar. Y eso nos deja con la pregunta del millón, la que Keynes puso sobre la mesa y que sigue sin una respuesta clara. ¿Cuál es el papel del Estado cuando la economía se hunde? ¿Debe intervenir para aliviar el dolor? ¿O debe hacerse a un lado y dejar que el mercado se ajuste solo, aunque sea un proceso durísimo? Esto no es solo un debate académico, es el dilema que define cómo respondemos a cada crisis. Una conversación que empezó Keynes hace casi un siglo y que me temo va a durar mucho tiempo más.